escrito y narrado por Sabiduría Cotidiana. La vida nos presenta muchas pruebas, y una de las más dolorosas es sin duda el enfrentarnos a una infidelidad. No importa si has sido víctima o incluso si alguna vez has cometido el acto. Lo que realmente importa es cómo decides manejar las consecuencias emocionales que vienen con ella. Aquí no estamos hablando de juzgar ni de señalar, sino de entender y superar el dolor. Lo primero que debes saber es que es completamente natural sentir una oleada de emociones que te desbordan. La traición puede hacer que nuestra confianza se quiebre y nos quede esa sensación de que todo lo que conocíamos ya no es lo mismo. Pero aunque te parezca una realidad devastadora en este momento, quiero que sepas algo importante. La infidelidad no define quién eres. En medio de este dolor hay una lección, hay una oportunidad para crecer, para sanar y para reforzar la resiliencia que está dentro de ti. Hoy quiero hablarte desde la perspectiva del estoicismo, esa filosofía que nos invita a aceptar lo que no podemos controlar, a encontrar la paz en medio de la tormenta y a tomar control de nuestra vida, no a través de las circunstancias externas, sino de nuestra respuesta interna. No buscaremos respuestas fáciles ni fórmulas mágicas, pero sí abordaremos cómo el estoicismo puede ayudarnos a ver más allá del sufrimiento inmediato y encontrar un camino hacia la curación y el fortalecimiento de nuestra vida emocional. Así que, si estás pasando por un momento así, si has experimentado el dolor del rechazo, de la traición, quiero invitarte a quedarte, porque lo que vamos a explorar aquí no es solo un método para sanar, sino también una forma de convertir este desafío en algo que te haga más fuerte, más sabio y más sereno. ¿Estás listo para tomar las riendas de tu vida y superar este dolor de una manera más profunda y significativa? Si es así, sigamos adelante juntos, paso a paso. Primero, acepta la realidad, incluso si duele. Quiero que tomes un momento para pensar en lo que sientes en este momento. El dolor de la infidelidad, ese sentimiento de traición que a veces parece no tener fin. Es un dolor tan profundo, tan visceral, que se siente como si el suelo bajo tus pies estuviera desapareciendo. Sabes que las emociones están a flor de piel, que la confusión y la ira te invaden. Pero hay algo más. Hay una pequeña voz en tu interior que te está diciendo que aceptes lo que ha sucedido. Puede que no quieras escucharlo ahora, o puede que lo rechaces porque te parece imposible aceptar algo tan doloroso. Pero quiero que reflexiones sobre lo siguiente. Aceptar la realidad, aunque nos duela, es el primer paso para dejar de ser víctima de las circunstancias. Es importante que entiendas que, en la vida, nos enfrentamos a cosas que no podemos controlar. Nos llega el dolor, el sufrimiento, las traiciones, y por más que queramos cambiar lo que ha pasado, no lo podemos hacer. Es aquí donde entra en juego el principio estoico de aceptar lo que no está bajo nuestro control. Porque cuando te aferras a la negación, cuando intentas huir de la realidad, lo que haces es quedarte atrapado en un ciclo de sufrimiento innecesario. El dolor no se va a ir por más que lo ignores. De hecho, al no aceptarlo, solo lo haces más fuerte, más persistente. Aceptar la realidad no significa que debas aprobar lo que sucedió. No significa que debas decir, está bien que me hayan fallado o está bien que me hayan traicionado. Aceptar no es sinónimo de rendirse, sino de reconocer que la vida no siempre es justa. La infidelidad no es justa, es una herida. Pero esa herida, aunque profunda, puede ser el primer paso hacia tu sanación. Y sanar solo es posible cuando dejas de negar lo que está pasando y comienzas a lidiar con ello de manera realista. Cuando el estoicismo nos enseña a aceptar la realidad, nos está invitando a abandonar el autoengaño. Nos invita a mirar las cosas tal como son, no como deseamos que sean.
El dolor, aunque no lo quieras, está ahí, y mientras lo resistas, permanecerá. Solo cuando aceptas que esa es la realidad, puedes empezar a tomar el control sobre cómo quieres que evolucione esa situación. No se trata de ser insensible o de minimizar el sufrimiento. Se trata de dejar de luchar contra lo que no se puede cambiar y de hacer lo que sí puedes hacer: sanar, aprender y reconstruir. Te invito a reflexionar por un momento. ¿Qué sucedería si dejaras de luchar contra la realidad? Imagina por un instante que dejas ir la necesidad de que las cosas sean diferentes. Imagina que aceptas que el dolor, por muy grande que sea, es parte de la vida y no es algo de lo que debas huir. Puede ser aterrador, puede ser incómodo, pero la paz solo llega cuando dejas de resistirte. Recuerda, la aceptación no es sumisión, ni mucho menos una forma de rendirse. La aceptación es poder. Es la capacidad de decir: lo que sucedió no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad cómo voy a manejarlo a partir de ahora. Al aceptar lo que ocurrió, te estás dando permiso para sanar, para cambiar y para tomar el control de tu futuro. Estás tomando el primer paso hacia la reconstrucción de ti mismo con la fuerza y la resiliencia que nacen de aceptar lo que ha pasado. Es normal que en este proceso surjan emociones intensas, dudas y hasta el deseo de dar marcha atrás. Pero el estoicismo te recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Puedes elegir cómo enfrentarlo. Y en el momento en que aceptas lo que no puedes cambiar, te liberas de la carga que ese dolor está ejerciendo sobre ti. Dejas de ser prisionero de lo que te hicieron y empiezas a ser dueño de lo que harás con tu vida a partir de ahora. Por supuesto, la aceptación no significa que vas a olvidar lo que pasó. Las cicatrices seguirán ahí, pero esas cicatrices pueden ser testigos de tu fortaleza, de tu capacidad para superar, para aprender y para crecer. Aceptar lo que ha sucedido es un acto de valentía, un primer paso hacia la paz interior. Y cuando puedas mirarte al espejo y decirte: he aceptado esto y ahora voy a decidir cómo quiero que mi vida continúe, estarás tomando el control de tu historia. Y esa, mi amigo, es la verdadera libertad. 2. Controla lo que puedes controlar, suelta lo que no puedes. La infidelidad trae consigo un torbellino de emociones: rabia, tristeza, desconfianza y una sensación de impotencia que puede sentirse como si todo estuviera fuera de control. Es natural, es humano, pero dentro de esa tormenta de emociones hay algo muy importante que el estoicismo nos enseña, y es algo que tiene el poder de transformar nuestra manera de lidiar con el dolor. Controla lo que puedes controlar y suelta lo que no puedes. Primero, hablemos de lo que puedes controlar. Tú tienes el poder sobre tus pensamientos, tus reacciones y tus decisiones. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, lo que una persona haya hecho, tú tienes la capacidad de elegir cómo responder. Esto no significa que debas ignorar el dolor, ni que debas evitar procesar lo que ha sucedido. Pero lo que sí puedes hacer es decidir cómo vas a vivir este proceso, cómo vas a salir de él. Puedes decidir sanar, puedes decidir aprender y puedes decidir que este acontecimiento, aunque doloroso, no va a definir el resto de tu vida. El control comienza con cómo eliges ver la situación. En lugar de permitir que el enojo, la ira o la tristeza te dominen, puedes optar por ser consciente de estas emociones, pero no dejar que ellas tomen las riendas de tu vida. La resiliencia no consiste en negar lo que sientes, sino en elegir no ser esclavo de esos sentimientos. Puedes decidir cómo respondes, cómo te cuidas, cómo reconstruyes tu confianza y cómo te orientas hacia el futuro. Y aunque es un proceso desafiante, el simple hecho de reconocer que tienes control sobre tu reacción es un primer paso poderoso hacia la sanación. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que no puedes controlar?
No puedes controlar las acciones de la otra persona. No puedes hacer que alguien te respete, que alguien cambie o que alguien se arrepienta de sus decisiones. Y aunque desearías poder tener el poder de cambiar la situación, la verdad es que lo único que puedes hacer es soltar lo que no puedes controlar. Soltar no significa renunciar, no significa que estés ignorando lo que ha sucedido. Soltar significa liberar tu mente y tu corazón de la carga de intentar cambiar lo inmutable. Este principio estoico es liberador, porque cuando te enfrentas a la infidelidad, el dolor de pensar en lo que sucedió puede atraparte en un ciclo de ansiedad, rencor y pensamientos sobre lo que podría haber sido. Pero al soltar lo que no puedes controlar, te permites liberarte de la ansiedad que genera intentar cambiar el pasado. Lo que no puedes cambiar no te pertenece. Y cuanto más te aferres a ello, más seguirás atrapado en el sufrimiento. Es un desafío, lo sé, especialmente cuando el dolor es tan fresco y las emociones son tan intensas. Pero al soltar lo que no puedes controlar, comienzas a centrarte en lo que realmente tiene poder sobre ti. Tu paz mental, tu bienestar, tu capacidad de sanar. Recuerda, el estoicismo nos enseña que el sufrimiento proviene de nuestro apego a lo que no podemos controlar, a lo que está fuera de nuestras manos. Pero al liberar esos apegos, abrimos espacio para nuestra propia transformación, para nuestra propia serenidad. En la práctica esto puede ser tan simple como aceptar que lo sucedido ya está hecho, que no hay vuelta atrás y que lo único que puedes cambiar es lo que sucede a partir de ahora. Puedes cambiar la manera en que te ves a ti mismo, cómo te defines y cómo decides reconstruir tu vida. Puedes elegir sanar, no por la otra persona, sino por ti mismo. Puedes elegir aprender de esta experiencia en lugar de quedarte atrapado en la rabia o en la tristeza que, al final, solo te hace daño. El control verdadero no radica en intentar controlar a los demás ni las circunstancias, sino en aprender a dominarte a ti mismo. Y cuando logras eso, el sufrimiento disminuye. La paz comienza a tomar su lugar, porque ahora sabes que puedes soltar lo que no puedes cambiar. Y eso, amigo mío, es el primer paso hacia una vida libre de las cargas del dolor ajeno. Así que, cada vez que sientas el impulso de querer cambiar lo que no está en tus manos, recuerda, controla lo que puedes controlar y suelta lo que no puedes. Al hacerlo, encontrarás tu camino hacia la sanación. Tercero, el dolor es temporal, pero el aprendizaje es permanente. Una de las lecciones más poderosas que el estoicismo nos ofrece es entender que, aunque el dolor puede parecer eterno en el momento, en realidad es temporal. Cuando experimentamos una infidelidad, cuando nos sentimos traicionados, cuando la vida nos golpea con su crudeza, nos parece que el dolor será parte de nosotros para siempre. Y es normal pensar así, porque el sufrimiento que se experimenta en esos momentos es profundo. Pero aquí es donde entra la sabiduría estoica. El dolor no dura para siempre, pero el aprendizaje que podemos sacar de él sí puede perdurar para toda la vida. Es importante reconocer que el dolor no es solo un hecho negativo. Es un maestro, aunque muchas veces no queramos escucharlo. Cada vez que algo nos hiere profundamente, como una infidelidad, nos encontramos frente a una oportunidad, la oportunidad de crecer. Y aquí radica la diferencia entre la persona que se queda atrapada en el dolor y la persona que emerge más fuerte y sabia después de haberlo atravesado. El estoicismo nos enseña que todo sufrimiento tiene una lección que ofrecer, si estamos dispuestos a aprender. Al enfrentarnos a una traición, por ejemplo, no se trata solo de los sentimientos de dolor que surgen, sino de lo que podemos aprender acerca de nosotros mismos, de las relaciones humanas y de nuestras propias reacciones. ¿Cómo elegimos responder a este sufrimiento?
¿Qué podemos cambiar en nosotros para no caer nuevamente en situaciones similares? La clave está en ver el dolor como un trampolín hacia el entendimiento y la transformación, no como un peso que nos arrastra. El dolor es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y es completamente válido sentirlo y experimentarlo. Pero al mismo tiempo, si no nos permitimos reflexionar sobre lo que hemos vivido, estamos perdiendo una oportunidad invaluable. ¿Qué te enseña este dolor sobre ti mismo? ¿Qué puedes hacer mejor en el futuro? ¿Cómo puedes utilizar esta experiencia para evolucionar y ser más fuerte? Esas son las preguntas que deben guiarte. Imagina que cada vez que sufrimos, estamos ante una nueva clase, donde el dolor es el profesor y la lección es nuestra evolución personal. Con cada experiencia dolorosa, podemos aprender a ser más sabios, más compasivos con nosotros mismos y más equilibrados en nuestras emociones. Y cuando miras hacia atrás, te das cuenta de que, aunque el sufrimiento fue intenso, el aprendizaje que se extrajo de él fue el que te permitió avanzar y evolucionar. Al final, el dolor se desvanece, pero las lecciones que aprendas de él no tienen por qué desaparecer. Cada experiencia de sufrimiento, aunque dolorosa, puede ser transformada en sabiduría y fortaleza. El tiempo te ayudará a sanar, pero el conocimiento que obtienes en el proceso, las habilidades para manejar futuras adversidades, las enseñanzas que te dan una mayor perspectiva sobre la vida, esas permanecerán contigo. Al mismo tiempo, no hay que apresurarse a dejar de sentir. El dolor tiene su propio proceso, pero recuerda, lo que queda, lo que permanece, es la lección. El dolor puede ser temporal, pero la sabiduría y el crecimiento que adquieres de él pueden ser una parte duradera de tu carácter. Entonces, cada vez que sientas el peso del dolor, recuerda que este momento difícil tiene el potencial de regalarte algo mucho más grande. Una comprensión más profunda de ti mismo, una capacidad más fuerte para manejar el futuro y la sabiduría que solo se obtiene a través de la experiencia. El dolor no tiene que ser un enemigo, puede ser tu mayor maestro si estás dispuesto a escuchar lo que tiene para enseñarte. Cuarta, no dejes que tu identidad dependa de la relación. Uno de los mayores errores que muchas personas cometen al atravesar una infidelidad es el permitir que su identidad se mezcle por completo con la relación que tienen con otra persona. Esto puede ser muy peligroso, ya que nos hace vulnerables no solo al dolor del rechazo o la traición, sino también a la pérdida de nuestro propio sentido de quién somos. Cuando una relación se convierte en el centro de tu vida, tu autoestima y tu percepción de ti mismo pueden volverse frágiles y dependientes de las acciones y decisiones de la otra persona. Si en ese contexto se presenta una infidelidad, es como si la base misma sobre la que has construido tu sentido de identidad se tambaleara. El dolor es aún mayor porque ya no solo sientes que te han traicionado, sino que sientes que te han despojado de una parte de ti mismo. Esto es exactamente lo que los estoicos nos enseñan a evitar. No basar tu identidad en las circunstancias externas como una relación, un trabajo o la opinión de los demás. El filósofo estoico Epicteto lo dijo claramente: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si basamos nuestra identidad en algo externo, como la relación con otra persona, entonces nos dejamos completamente a merced de esos factores. Si esas circunstancias cambian o desaparecen, como en el caso de una infidelidad, nos sentimos perdidos, como si ya no tuviéramos un propósito o valor. El primer paso para sanar después de una traición es recordarte a ti mismo que tu valor no depende de otra persona. Eres una persona completa por ti mismo, con tus propias fortalezas, cualidades y habilidades. Tu identidad está enraizada en quién eres, en lo que eres capaz de hacer y en la forma en que eliges ver la vida y manejar los desafíos que te enfrentas.
No se trata de lo que los demás piensan de ti, ni de lo que te han dado o quitado. Se trata de quién decides ser, incluso en los momentos de adversidad. Esta lección puede ser difícil de asimilar, sobre todo si has invertido mucho de ti mismo en la relación o si has construido tu sentido de valía a través de lo que esa persona te da o te ha prometido. Pero el estoicismo nos recuerda que solo podemos tener control sobre lo que nosotros mismos elegimos pensar, sentir y hacer. Así que es esencial que te tomes un paso atrás y te preguntes, ¿quién soy yo más allá de esta relación? ¿Qué aspectos de mi vida están en mis manos para mejorar, independientemente de lo que otra persona haga? Cuando dejas de depender de los demás para tu propia validación, comienzas a reconstruir una base sólida que no puede ser sacudida por los altibajos de una relación. No se trata de no valorar a las personas o de no amar profundamente a quienes te rodean, pero sí de aprender a encontrar tu valor en tu propio ser y no en el reflejo de los demás. Este concepto es liberador. Te da la libertad de ser auténtico, de vivir para ti mismo y de no permitir que las acciones externas te definan. En lugar de dejar que el dolor del rechazo defina tu identidad, puedes usarlo como una oportunidad para reafirmar quién eres en esencia, para recordar que tu valor no se basa en la opinión de nadie más, sino en lo que decides ser y hacer por ti mismo. Si has experimentado una infidelidad o una traición en una relación, el proceso de sanar pasa por reconectar contigo mismo, por redescubrir quién eres más allá de esa relación. No dejes que las circunstancias externas roben tu paz interior. Recuerda que tú, como persona, eres mucho más grande que cualquier relación, y tu valía no se mide en los comportamientos de los demás hacia ti, sino en lo que eres capaz de construir por ti mismo. Aceptar esta verdad no solo te ayuda a superar el dolor de la traición, sino que te da el poder de tomar las riendas de tu vida, de reconstruir tu sentido de identidad y de seguir adelante con una mayor fortaleza y claridad sobre quién eres realmente. Tu identidad no depende de lo que te ocurre, depende de lo que eliges ser en todo momento. 5. Practica el desapego. Uno de los principios más poderosos que el estoicismo nos ofrece es el concepto de desapego. Esta práctica no significa no importar nada o desconectarse emocionalmente de las personas y las situaciones importantes. En lugar de eso, el desapego estoico es aprender a no aferrarse de manera excesiva a lo que no podemos controlar y reconocer que toda situación, incluso una relación, tiene un principio y un final. Si no entendemos esto, corremos el riesgo de sufrir de manera innecesaria, especialmente cuando las cosas no salen como esperábamos. Cuando atravesamos una infidelidad, uno de los primeros impulsos que tenemos es aferrarnos a lo que creíamos que teníamos. Queremos que las cosas vuelvan a ser como antes, nos aferramos a la idea de que todo puede regresar a la normalidad. Pero el estoicismo nos enseña a aceptar que las cosas cambian, que las relaciones no siempre se mantienen y que es inevitable que lo que hoy es, mañana podría no serlo. Practicar el desapego significa liberarte de la idea de que tu felicidad depende de algo que está fuera de ti, de algo que está fuera de tu control. Las personas, por ejemplo, no son propiedad nuestra, y aunque es natural querer retenerlas, debemos entender que su comportamiento, sus decisiones y su lealtad no dependen exclusivamente de nosotros. La infidelidad, entonces, no es un reflejo de tu valor personal, sino un resultado de las decisiones de otro. El desapego no es un acto de indiferencia, sino de aceptación de que lo que sucede en el mundo es parte del flujo natural de la vida. Esta práctica te permite liberarte del sufrimiento innecesario.
cuando no nos apegamos a la idea de que algo debe ser de una determinada manera. Podemos aceptar lo que ha sucedido sin sentir que hemos perdido una parte esencial de nosotros mismos. El desapego no significa dejar de amar o dejar de luchar por lo que es importante, sino aceptar que nada es permanente y que nuestra paz interna no depende de lo que nos ocurre en el exterior. Imagina que te aferras a un objeto precioso, un objeto que te es muy querido. Cuanto más lo aprietas, más vulnerable te vuelves a que te lo arrebaten o se rompa. Pero si aprendes a sostenerlo con una mano abierta, sin forzar su permanencia, te das la posibilidad de aceptar la vida tal como es, sin resistencia. El desapego te permite tomar las cosas con una perspectiva más amplia. Las personas y las situaciones cambian, pero eso no te define. La clave aquí es que dejar ir no significa rendirse o resignarse. Significa liberarte del sufrimiento innecesario que proviene de intentar controlar lo incontrolable. El desapego te ayuda a aceptar que lo que es tuyo hoy no será necesariamente tuyo mañana. Y eso está bien. De esta forma, cuando surgen situaciones dolorosas como una infidelidad, el desapego te permite no perderte a ti mismo en el dolor, sino usar esa experiencia como una oportunidad para crecer, aprender y redescubrir tu independencia emocional. En última instancia, el desapego te da el poder de ser libre, libre de depender emocionalmente de una situación o de una persona, libre de sufrir porque las cosas no son como tú esperabas que fueran, y libre para encontrar la paz dentro de ti mismo, sin importar lo que esté sucediendo fuera de ti. Practicar el desapego no es fácil, pero es un paso fundamental hacia el autoconocimiento y la resiliencia. No se trata de no importar o de ser frío, sino de aprender a mantener la serenidad en medio de los cambios. Es un acto de valentía porque implica aceptar la vida tal y como es, con sus alegrías y tristezas, sin perder nunca de vista lo más importante, tu bienestar interior. Al practicar el desapego, no solo te proteges del sufrimiento que proviene de aferrarte a lo que no puedes controlar, sino que también te posicionas para una vida más plena y equilibrada, donde lo único que necesitas para ser feliz es lo que ya tienes dentro de ti. 6. Encuentra serenidad en el presente. Cuando enfrentamos una infidelidad o cualquier otra crisis en la vida, nuestra mente tiende a anhelar lo que ya no es. Queremos regresar a los momentos de paz y felicidad que teníamos, o tal vez nos preocupamos por el futuro, imaginando escenarios aún más dolorosos o insostenibles. En cualquiera de estos casos, estamos perdiendo el contacto con el presente, que es el único momento que realmente tenemos para actuar, aprender y sanar. El estoicismo nos enseña que la serenidad solo puede encontrarse en el aquí y ahora. Si nos aferramos al pasado, estamos atrapados en una historia que ya ha sido escrita, sin posibilidad de cambiarla. Si nos enfocamos en el futuro, nos obsesionamos con lo incierto, perdiendo la oportunidad de enfrentar la realidad tal como es. Es importante recordar que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado, por lo que lo único que podemos hacer es aprovechar el presente para tomar decisiones conscientes que nos acerquen a la paz interna. La infidelidad, como cualquier experiencia dolorosa, puede ser una fuente de angustia cuando nos perdemos en los pensamientos sobre lo que pudo haber sido. Nos preguntamos por qué me pasó esto o cómo pude no haberlo visto antes. Estas preguntas son válidas, pero si nos quedamos atrapados en ellas, corremos el riesgo de que el dolor se perpetúe y nuestra mente se quede en un ciclo de angustia. El estoicismo nos anima a soltar esos pensamientos y centrarnos en el momento presente, ya que solo en el presente podemos tomar acción real para mejorar nuestra situación. Encuentra serenidad en el presente significa dejar de luchar contra lo que ha sucedido.
y aceptar lo que no puedes cambiar. En lugar de aferrarte al dolor, empieza a reconocer que el momento presente es el terreno fértil donde puedes cultivar tu crecimiento. Es en este instante donde se encuentran todas las oportunidades para tomar decisiones que te acerquen a tu paz. Si sigues mirando atrás con arrepentimiento o adelante con miedo, perderás la oportunidad de trabajar en ti mismo y aprender de la experiencia. Cuando te enfocas en el ahora, eres capaz de ver las cosas con más claridad. La serenidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de estar en paz con lo que sientes en este momento. El estoicismo nos invita a abrazar nuestras emociones, no como algo que debemos eliminar, sino como algo que podemos entender y manejar. Siente el dolor, pero no dejes que te controle. Reconoce que es una parte natural de la experiencia humana, pero también entiende que el poder real reside en tu capacidad de responder con calma y claridad. Por ejemplo, si te encuentras abrumado por el dolor de la infidelidad, respira profundamente y enfócate en el momento presente. Pregúntate, ¿qué puedo hacer ahora mismo para aliviar este dolor? La serenidad no se trata de negar lo que sientes, sino de entender que el presente es el único lugar en el que puedes actuar, aprender y evolucionar. Cada vez que te sientas tentado a caer en los pensamientos de ¿qué hubiera pasado si? O ¿qué sucederá después? Reconoce ese impulso y redirige tu atención hacia lo que tienes frente a ti en este momento. Si necesitas tiempo para sanar, hazlo conscientemente, sin juzgarte ni apresurarte. Si decides actuar, hazlo con plena conciencia de lo que puedes hacer ahora, no en función de lo que desearías que fuera. Al cultivar la serenidad en el presente, recuperas tu poder personal. Ya no estás a merced de lo que sucedió ni de lo que pueda venir. Te conviertes en alguien que puede enfrentar cualquier situación con un espíritu tranquilo y enfocado. La serenidad no es una meta lejana, sino una práctica diaria que puedes cultivar en cada respiración, en cada pensamiento, en cada acción. En momentos de dolor y sufrimiento, como después de una infidelidad, es fácil perderse en la tormenta emocional. Pero al tomar un momento para estar presente, para aceptar lo que sientes sin dejar que te defina, te das el espacio para sanar y crecer. La serenidad está siempre al alcance, en el presente, en la capacidad de abrazar la vida tal como es, con todos sus altibajos, sabiendo que el poder de transformarla comienza en el ahora. 7. La autocompasión es un obstáculo, no una ayuda. Después de enfrentar una infidelidad o cualquier tipo de traición emocional, es natural sentir dolor, confusión y tristeza. Es completamente humano pasar por un proceso de duelo por lo que se ha perdido, pero es importante reconocer la línea fina entre la autocompasión y la compasión por uno mismo. El estoicismo nos enseña que la autocompasión, esa tendencia a sumergirse en el sufrimiento y lamentarse por nuestras circunstancias, no es el camino para superar el dolor ni para crecer como personas. Es tentador, ¿verdad? Quedarse atrapado en el papel de víctima, decirse a uno mismo, esto no es justo, nunca me merecí esto, o mi vida está arruinada. Todo esto puede parecer natural en el primer momento del dolor, pero en realidad, la autocompasión nos atrapa en un ciclo de sufrimiento innecesario. Nos hace mirar hacia adentro y sumirnos en una mentalidad de falta de poder, donde todo lo que sentimos es que la vida nos ha dado un golpe injusto y no tenemos control sobre nada. El estoicismo nos invita a hacer un paso atrás y examinar nuestros pensamientos. La autocompasión es un obstáculo porque, en lugar de ayudarnos a sanar, nos ancla en el sufrimiento y nos impide ver las posibilidades de crecimiento que hay más allá del dolor.
¿Sabes qué sucede cuando te ahogas en la autocompasión? Estás eligiendo permanecer en un estado de desesperanza. Al enfocarte únicamente en tu sufrimiento, no estás dando el siguiente paso hacia la acción, hacia la sanación, ni hacia la reconstrucción. La autocompasión hace que nuestras emociones dominen nuestra vida de una manera descontrolada. Es fácil caer en la trampa de pensar que no puedo avanzar o no merezco ser feliz después de lo que pasó. Pero eso, querido amigo, es un mito. El verdadero desafío del estoicismo es aprender a tomar responsabilidad de nuestras emociones y transformar la adversidad en algo constructivo. El sufrimiento no es una condena eterna, es una oportunidad de crecimiento. Aquí es donde la compasión por uno mismo entra en juego. La diferencia entre autocompasión y compasión real está en la acción. La compasión por uno mismo no significa sentir lástima por ti mismo, sino entender tus propios errores, aceptar tu dolor y luego actuar con valentía para sanar y aprender de la experiencia. Es un acto de autocomprensión y fortalecimiento. Es comprensible que cuando se es herido, se quiera refugiar en el consuelo que la autocompasión ofrece. Pero en el fondo te das cuenta de que no te ayuda a superar lo ocurrido. Te retiene, te ata a una versión de ti mismo que ya no existe. La autocompasión puede hacernos sentir que el sufrimiento es lo único real, que somos víctimas del destino. Pero la realidad es que el dolor es parte de la vida, y lo que el estoicismo nos enseña es a afrontarlo con integridad. Para el estoico, el primer paso es reconocer la naturaleza del sufrimiento. No es algo que nos define, ni algo que debemos cargar como una pesada mochila por el resto de nuestras vidas. El sufrimiento es temporal, y tenemos el poder de superarlo, pero para ello necesitamos dejar de aferrarnos a la idea de ser víctimas. Debemos mirar nuestras emociones desde una distancia, ser conscientes de lo que sentimos, pero no identificarnos con esos sentimientos de forma permanente. Es un paso hacia la autonomía emocional, donde elegimos cómo responder ante el dolor en lugar de dejar que éste nos controle. Recuerda, cuando eliges la autocompasión, eliges seguir en el ciclo del sufrimiento. Pero si decides practicar la compasión por ti mismo, reconoces el dolor, lo aceptas y te das permiso para sanar. Esa es la verdadera fuerza estoica, el entendimiento profundo de que el sufrimiento es inevitable, pero nuestra respuesta ante él es una elección. La clave no está en negar el dolor, sino en elevarnos por encima de él, verlo como una oportunidad para transformarnos, para ser más sabios, más fuertes y más auténticos. No dejes que la autocompasión te detenga. En cambio, elige aprender de la experiencia, crecer con ella y continuar adelante, con dignidad y sin resentimiento. Octavo, rodéate de apoyo, pero también de sabiduría. Cuando atravesamos un momento tan doloroso como una infidelidad, el deseo de buscar consuelo en las personas cercanas es natural. Queremos hablar con amigos, familiares y seres queridos que nos ayuden a sobrellevar el peso emocional, que nos escuchen y nos ofrezcan palabras de consuelo. El apoyo emocional es necesario y valioso en esos momentos, pero hay un matiz importante que el estoicismo nos recuerda. También necesitamos rodearnos de sabiduría, no solo de lástima o simpatía. El dolor puede nublar nuestra visión y a veces las personas cercanas, aunque bien intencionadas, pueden caer en el error de darnos consejos impulsivos, reacciones emocionales o palabras de consuelo que, aunque reconfortantes, no nos ayudan a crecer. Esto está bien en el corto plazo, pero a largo plazo, si solo nos rodeamos de quienes validan nuestro dolor sin desafiarnos a crecer, quedamos atrapados en una espiral de sufrimiento sin fin. El estoicismo nos invita a buscar más que solo apoyo emocional.
Necesitamos personas que no solo se limiten a sentir lástima por nosotros, sino que nos ofrezcan perspectiva, nos desafíen a ver más allá del dolor momentáneo y nos ayuden a reconocer el control que tenemos sobre nuestras reacciones, nuestras decisiones y nuestra vida. ¿De qué sirve rodearse de gente que solo afirma lo negativo, que se queda con lo peor de la situación? A veces necesitamos personas que nos ayuden a ver el lado más racional, que nos guíen a tomar decisiones sabias, que nos hagan recordar que, aunque el dolor es real, no tenemos que permitir que nos defina ni que gobierne nuestra existencia. Rodéate de aquellos que te ofrecen un espejo claro y honesto, que no te permitan quedarte atrapado en una narrativa de víctima, sino que te ayuden a recuperar tu poder interior. Necesitamos amigos y mentores que, aunque empáticos, no nos dejen perder de vista la posibilidad de sanar, aprender y crecer a través de la adversidad. Y más allá del apoyo emocional, la sabiduría es clave. En tiempos de sufrimiento es el momento perfecto para leer libros profundos, escuchar filosofías que nos ayuden a reestructurar nuestra mentalidad, buscar consejos de quienes ya han superado pruebas difíciles y rodearnos de aquellas voces que, con el tiempo y la reflexión, nos enseñan a ver más allá de la tormenta. Es en estos momentos difíciles cuando la sabiduría nos da las herramientas para desarrollar fortaleza, perspectiva y la capacidad de perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos. La clave está en encontrar el equilibrio. Buscar apoyo es necesario para el proceso emocional, pero también es importante encontrar la sabiduría que nos permite sanar de manera duradera. No se trata solo de dejar que el tiempo pase, sino de aprender de la experiencia para que, cuando el dolor se haya disipado, seamos personas más fuertes, más sabias y más resilientes. Recuerda que el verdadero crecimiento surge del equilibrio entre la vulnerabilidad y la sabiduría. Rodéate de quienes te impulsan a mirar la vida de manera más profunda y reflexiva, a no quedarte atrapado solo en el sufrimiento, sino a encontrar la fortaleza interna para reconstruir, renovado y sabio, incluso tras una herida profunda. 9. El perdón no es para el otro, es para ti. El dolor causado por una infidelidad es profundo y difícil de describir. El sentimiento de traición puede dejar cicatrices emocionales que parecen imposibles de sanar. Sin embargo, el estoicismo nos enseña algo fundamental sobre el perdón. Perdonar no es un acto para beneficiar a quien nos ha herido, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón es un acto de liberación interna. Muchas veces, cuando pensamos en el perdón, lo asociamos con una especie de aceptación o justificación de la ofensa. Pensamos que, si perdonamos a la persona que nos ha fallado, estamos de alguna manera perdiendo nuestra dignidad o permitiendo que se salgan con la suya. Pero el estoicismo, en su sabiduría, nos dice que el perdón no tiene nada que ver con el otro, sino con nuestra propia paz interior. Cuando no perdonamos, nos quedamos atrapados en el rencor, la rabia y el sufrimiento, cargando una mochila emocional que no nos permite avanzar. El odio y el resentimiento, aunque pueden ser respuestas naturales ante una herida, se convierten con el tiempo en prisioneros que nos aprisionan. Al no perdonar, estamos dejando que el dolor del pasado siga controlando nuestras emociones y pensamientos, robándonos energía y bienestar en el presente. El perdón, según los principios estoicos, es un acto de desapego y aceptación. No se trata de olvidar lo que ocurrió ni de ignorar la herida, sino de liberarnos del poder que el resentimiento tiene sobre nosotros. Perdonar es un actuar desde la comprensión profunda de que todos somos humanos. Todos cometemos errores y que, al igual que nosotros necesitamos perdón en algún momento de nuestras vidas, también debemos otorgarlo a los demás.
Perdonar es aceptar que el dolor es parte de la vida, pero no dejar que ese dolor se quede con nosotros. Es un acto de libertad, de no permitir que el pasado nos defina, de soltar el control que le damos a las acciones de otros sobre nuestro bienestar emocional. A través del perdón nos liberamos de la carga emocional que arrastramos, lo que nos permite seguir adelante con nuestras vidas, enfocados en lo que sí podemos cambiar, nuestra respuesta ante la situación. El estoicismo nos invita a reconocer que el verdadero poder radica en nuestra capacidad para elegir nuestras reacciones. Al perdonar, no estamos exonerando la acción de quien nos ha herido, sino tomando el control de nuestra propia paz interior, eligiendo liberarnos de lo que ya no nos sirve. El perdón es el primer paso hacia la sanación, y aunque puede ser un proceso largo y desafiante, es esencial para nuestra evolución personal y emocional. Recuerda que el perdón no significa que tengamos que mantener una relación cercana con la persona que nos ha lastimado. Perdonar no requiere reconciliación, sino simplemente liberación del daño que nos causaron. El objetivo es ser más libres, más ligeros, para poder seguir adelante con serenidad y no permitir que el dolor del pasado nuble nuestro futuro. En última instancia, el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es un acto de autoliberación, de decidir que ya no vamos a cargar con el peso del resentimiento. Nos permite mirar al futuro con ojos más claros, con un corazón más ligero y con una paz interna que finalmente nos permitirá vivir con mayor plenitud. 10. Tu vida no termina con este evento. Cuando experimentamos una infidelidad, el dolor y la desilusión pueden hacernos sentir como si el mundo se estuviera desmoronando. La traición de una persona cercana, alguien en quien confiábamos plenamente, puede dejarnos en un estado de vulnerabilidad extrema, donde las dudas y el miedo se apoderan de nuestra mente. Puede parecer, en esos momentos de angustia, que este evento lo es todo, que ha definido nuestra vida y que no habrá una salida del pozo profundo de dolor en el que nos encontramos. Pero la verdad es otra, y es algo que el estoicismo nos enseña constantemente. Tu vida no termina con este evento. Aunque el sufrimiento puede ser intenso y la tristeza abrumadora, no permitas que un solo episodio defina tu existencia. La vida sigue y siempre hay una nueva oportunidad para reconstruir, aprender y crecer. El estoicismo nos recuerda que las emociones intensas son naturales, pero no deben ser las que determinen nuestras acciones ni la forma en que nos vemos a nosotros mismos. El dolor por una infidelidad no es la última página de tu historia. Si bien este evento puede cambiar tu visión de las relaciones y de ti mismo, también puede ofrecerte una lección invaluable sobre tu propia resiliencia, tu capacidad para sanar y evolucionar. De hecho, una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es que las adversidades son oportunidades de crecimiento. La vida no está exenta de dificultades, y aunque no podamos evitar el dolor, podemos decidir cómo enfrentar y superar cada desafío. En lugar de enfocarnos en lo que hemos perdido, podemos enfocarnos en lo que aún tenemos, en lo que podemos construir a partir de este momento. Este evento no define quién eres, y lo que está en tus manos es cómo responderás a él. Puedes elegir quedarte atrapado en la amargura, permitir que el resentimiento te consuma, o bien puedes aprovechar la oportunidad de aprender de la experiencia, tomar las riendas de tu vida y seguir adelante con más sabiduría, fortaleza y madurez. Este evento puede marcar un antes y un después, sí, pero lo que ocurra después de esta experiencia está completamente en tus manos. El estoicismo nos enseña que nuestra fuerza interior es lo que realmente define nuestra vida.
no los eventos externos ni las circunstancias que no podemos controlar. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que cada desafío que enfrentamos se convierte en un peldaño en el camino hacia nuestra mejor versión. Aunque el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La vida sigue y siempre hay algo más por lo cual luchar, algo más por lo cual vivir, algo más por lo cual esperar. Así que, aunque ahora mismo te sientas devastado, recuerda que la vida no termina con este evento. Tu historia continúa y el futuro tiene mucho que ofrecerte. Aprovecha cada momento, aprende de las dificultades y, lo más importante, nunca dejes que el dolor te impida ver la belleza de lo que aún está por venir. Tu vida sigue adelante y tú tienes el poder de darle un nuevo rumbo. 11. La dignidad personal es tu mayor tesoro. En medio del dolor y la traición, uno de los aspectos más importantes que debemos recordar es que nuestra dignidad personal no está en manos de otros, es nuestra y solo nuestra. La infidelidad puede dejar cicatrices profundas en nuestro corazón, pero no debe tocar lo que realmente somos en esencia. Cuando alguien nos traiciona, la tentación de sumergirse en la autocrítica, la humillación o la ira es grande, pero mantener nuestra dignidad personal es uno de los mayores actos de resistencia que podemos hacer. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de lo que los demás piensan de nosotros, sino de nuestra capacidad para mantener nuestra integridad interna, independientemente de las circunstancias externas. Tu dignidad no depende de la validación ajena ni de la lealtad de los demás, sino de tu propia autoaceptación y del respeto que tienes por ti mismo. Esta es la base sólida sobre la que puedes construir tu paz interior, incluso cuando el mundo exterior parece estar en ruinas. Es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra valía está ligada a cómo nos perciben los demás o cómo nos tratan, pero la verdad es que solo tú decides tu valor. El respeto que te debes a ti mismo es inquebrantable y no debe ser condicionado por las fallas de los demás. La infidelidad puede ser una herida emocional, pero no puede robarte tu sentido de dignidad, a menos que tú lo permitas. Mantener tu dignidad significa no caer en el juego de la venganza o el resentimiento, sino mantener la calma, el autocontrol y el respeto por ti mismo, sin importar el comportamiento de los demás. Eres mucho más que lo que te sucede, y tu dignidad es lo que te permitirá superar incluso los momentos más oscuros con la cabeza en alto, sin perder tu integridad. La dignidad personal no es algo que se compra ni se impone, sino que se cultiva desde dentro. La forma en que te tratas a ti mismo, cómo te hablas a ti mismo y cómo te mantienes firme en tus principios son los pilares de tu dignidad. No dejes que el comportamiento de otros te haga perder la confianza en ti mismo, porque tu verdadero valor nunca dependerá de lo que hagan o digan los demás. En tiempos de adversidad, como después de una infidelidad, es fundamental recordar que tu dignidad personal no está en venta, es tu mayor tesoro, y aunque el dolor sea intenso y las emociones puedan nublar tu juicio, es importante aferrarte a esa verdad. Tu dignidad te dará la fortaleza para sanar, para crecer y para salir más fuerte de esta experiencia. Así que no permitas que nadie, ni siquiera una traición, te haga sentir menos de lo que eres. Tu dignidad es invaluable y está dentro de ti, más allá de lo que te pueda pasar en la vida. Siempre recuerda que eres digno de respeto, amor y paz, y eso nunca cambiará, independientemente de lo que enfrentes. 12. La práctica de la virtud es el camino hacia la sanación. En los momentos de dolor, especialmente cuando nos enfrentamos a una traición como la infidelidad,
La práctica de la virtud se convierte en nuestra brújula interna para guiarnos hacia la sanación. El estoicismo nos enseña que las virtudes como la sabiduría, el autocontrol, la justicia y la valentía no solo son principios que debemos vivir, sino herramientas poderosas que nos permiten superar el sufrimiento y encontrar paz interior, incluso en las circunstancias más dolorosas. La sabiduría nos invita a ver más allá de la superficie del dolor, a comprender que la vida no siempre será justa y que las personas tienen sus propias luchas, las cuales a veces se reflejan en sus comportamientos. No excusamos el mal comportamiento, pero aprendemos a no tomarlo de manera personal, comprendiendo que el sufrimiento de otros no justifica la traición. La sabiduría nos enseña a ver las cosas con una perspectiva más amplia, dándonos la claridad necesaria para dejar ir el rencor y el resentimiento y seguir adelante con nuestra vida. El autocontrol es otra virtud que se convierte en nuestra aliada en tiempos de crisis. Cuando nos enfrentamos a una infidelidad, el impulso natural puede ser reaccionar de manera impulsiva, ya sea con ira, tristeza excesiva o con deseos de venganza. Sin embargo, el autocontrol nos permite respirar profundamente, reflexionar antes de actuar y no dejar que las emociones momentáneas tomen el control de nuestras decisiones. Esta capacidad de mantener nuestra calma interior es una poderosa forma de sanación. La justicia en el contexto estoico no se refiere a la venganza o a devolver el mal por mal, sino a actuar de manera justa y equilibrada hacia nosotros mismos y hacia los demás. La justicia nos invita a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer el daño sufrido sin permitir que nos definan las acciones de otro, y a decidir que merecemos paz, respeto y amor, independientemente de las circunstancias. Practicar la justicia implica también actuar con respeto hacia los demás, incluso cuando hemos sido heridos, ya que la venganza solo perpetúa el ciclo de sufrimiento. Finalmente, la valentía es la virtud que nos permite enfrentar nuestros miedos y seguir adelante, incluso cuando el dolor parece abrumador. La valentía estoica no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con coraje a pesar de él. La sanación comienza cuando somos valientes para enfrentar nuestras emociones, buscar apoyo y empezar el proceso de reconstrucción personal. La valentía nos empuja a no quedarnos atrapados en el pasado, sino a dar los pasos necesarios para avanzar hacia un futuro mejor. El estoicismo nos recuerda que la virtud no es algo que se busca cuando todo está bien, sino cuando más la necesitamos, cuando estamos en las situaciones más desafiantes. Practicar la virtud no significa negar el dolor, sino usar las lecciones de la vida para crecer, aprender y elevar nuestra conciencia. Cuando integramos la práctica de la virtud en nuestra vida diaria, especialmente después de un sufrimiento tan profundo como la infidelidad, comenzamos a vernos a nosotros mismos con nuevos ojos, con más claridad y con una paz que solo proviene de haber tomado la decisión consciente de ser mejores, a pesar de las circunstancias. En lugar de quedarnos atrapados en el sufrimiento, la virtud nos guía hacia la sanación y nos permite reconstruir nuestras vidas con una base más sólida, más fuerte y más sabia. Recuerda, la práctica de la virtud es el camino hacia la sanación. No se trata de olvidar lo sucedido, sino de aprender a vivir de manera más plena, con más paz interior y con la fuerza necesaria para enfrentar lo que venga con el corazón abierto y libre de resentimientos. La virtud es la medicina para el alma herida y con ella encontramos la verdadera libertad. Superar una infidelidad es uno de los mayores desafíos emocionales que podemos enfrentar, pero el estoicismo nos ofrece una valiosa perspectiva para abordar este dolor. En lugar de sumergirnos en el resentimiento,
el sufrimiento o la ira, nos invita a aceptar la realidad tal como es, a reconocer lo que podemos y no podemos controlar y a enfocarnos en nuestra propia sanación. Lo que hemos aprendido es que, aunque el dolor es inevitable, no debemos permitir que nos defina ni que nos limite. Debemos entender que nuestras reacciones son lo único que verdaderamente podemos controlar. Al hacerlo, encontramos en cada desafío la oportunidad de crecer y de reafirmar nuestra fortaleza interna. En vez de quedarnos atrapados en la tristeza o la ira, podemos practicar el desapego, el perdón y reconocer que la vida sigue adelante, incluso cuando algo que valorábamos se ha roto. La verdadera sanación viene cuando dejamos de vernos como víctimas y comenzamos a vernos como seres capaces de aprender y de crecer. Esto es lo que el estoicismo nos enseña. El dolor es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, para elegir nuestras respuestas con sabiduría y para abrazar el presente con más claridad y calma. La moraleja aquí es clara. El sufrimiento no es eterno y tú tienes el poder de elegir cómo quieres que te transforme. En lugar de quedarte atrapado en el pasado, elige la virtud. Practica el autocuidado. Busca el perdón no solo para el otro, sino para ti mismo. Y recuerda que lo único que verdaderamente está en tus manos es cómo decides vivir después de este dolor. En este camino de sanación, la fortaleza, la sabiduría y la paz interior son las recompensas más valiosas que puedes obtener. Al final, es nuestra capacidad para adaptarnos, aprender y seguir adelante con dignidad lo que realmente define nuestro poder. Así que, al enfrentar la infidelidad, te invito a que uses esta experiencia para crecer, para convertir el dolor en una oportunidad para vivir con mayor sabiduría y fortaleza. La vida no se detiene, y tú tampoco deberías hacerlo.